Bueno, y sí, continuando con la programación, les voy a presentar al señor Marcelo Rotela. Muy buenas noches, Muy buenas noches, bienvenidos. es un gusto estar con vos. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por Una estar noche casi acá. primaveral, está bastante bueno el Qué clima. hermoso, ¿no? Sí, Qué sí, sí, hermoso clima totalmente. que estamos teniendo. Ojalá que dure así, que siga. Que siga todo el año, si es posible. Claro, sí, sí. Y acá en la radio también. Me estabas contando, Marce, que sos de Santa Fe, santafesino. Sí, de Santa ¿Sos Fe, nacido allá? exactamente, en Santa Fe Sí, capital, la capital de la provincia. Ajá. ¿Y actualmente vivís allá en Santa Fe? Sí, 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 sí. Vivo un poco retirado de la ciudad, a unos 3 kilómetros, porque es una zona más tranquila, Sí, no tiene todo ese clima que quita claro. el oxígeno de No hay cierta tanto forma. asfalto. No hay tanto asfalto. Qué lindo. Y Marce, contanos un poquito que estás paseando por Córdoba. Haciendo algunas actividades, estoy haciendo Ajá. algunas actividades que tienen una referencia con el tema de las artes plásticas, pero que no son de las artes plásticas tradicionales. Tiene que ver con canalización, pero aparte de eso también de transmitir un mensaje que se relaciona con el despertar de la conciencia del ser humano. Ajá. Estuve en Bien. Pozo de Luz hace unos días con Néstor Corsi, Ajá. que bien todos sabemos quién es, y con Manuel Castillo, conocido como Sananda, que fue el creador de Códigos Solares. Sí, sí, sí. También haciendo una exposición y mostrando uno de los episodios que he creado que se llama Apocalipsis, y que es una de las 4 colecciones que hay en el mundo de interpretación personal de autor en obras. Hay una de Bruce Pennington, otra de Vito Vituli y otra de Nabil Cansó, y la mía. O sea, se trata de una serie de obras que tienen que ver con la interpretación del Apocalipsis, ya sea de San Juan, Profecía de Nostradamus, Profecía de Ferravecini, Visiones de Madame Blavatsky, Edgar Cayce y tantos otros. Más lo que yo le puedo aportar con el tema de la exopolítica, que es un tema que ahora está muy en boga. ¿Qué sería? Tiene que ver con la teoría de las conspiraciones. Puedo nombrar varios autores, entre ellos David Icke, David Parcerisa, está Luis Carlos Campos, que es uno de los máximos referentes en el tema, que se trata de temas aproximadamente muy escabrosos, pero que son fundamentales para estos tiempos, para entender qué es lo que está pasando. Sí. Entre ellos, ¿qué tiene que ver el tema del nuevo orden mundial? De cierto grupo de poder sobre este mundo. Marce, ¿y eso vos hace cuánto que venís haciéndolo? Yo empecé en el año 1984 en un grupo juvenil. Después en 1988 hago mi debut en radio, en LT10 AM de la ciudad de Santa Fe, con uno de mis mentores, Tomás José Latino, y también en LT14 de Paraná con Gustavo Mario Fernández, uno de los referentes que hay en la temática, más bien dentro del terreno de la ufología. También con terrenos y otros estamentos como la parapsicología, las civilizaciones antiguas, astrofísica. En aquel tiempo de los 80, bueno, es muy bueno porque me sirvió como cimiento para después ir creando una estructura y ir avanzando hacia otros conocimientos. Bien, y eso vos venís estudiando también aparte, ¿no? Sí, uno después evoluciona, después vas entrando en la teología, la metafísica, la filosofía, vas abarcando varios terrenos con esto, porque es algo que es interminable. Yo por ahí hago una pregunta a todos aquellos ufólogos que después del incidente de Roswell en 1948, donde 5 años después el padre de la ufología, Joseph Allen Hynek, nunca se imaginó que este tema llegaría e implicaría otras cosas, o sea, ir a tiempos remotos con la neuroarqueología, que avanzara hacia ciencias como la psicología, la psiquiatría, la astrofísica, o sea, la abarca absolutamente todo. ¿Y qué sería la ufología? La ufología es un término como, vamos a darle un término más español. Algo, o sea, más sencillo para que lo entendamos todos. Hablemos de ovnilogía. O sea, hubo una época en Estados Unidos, en los años después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya, inclusive antes que terminara la Segunda Guerra Mundial, los alemanes ya estaban investigando este tema. Había un grupo llamado Sonderboro de los alemanes que estaban investigando el tema de los ovnis, y tenía que ver con lo que los americanos llaman los Foo Fighters, que eran una especie de bolas de fuego que estaban en el espacio, que los aviones las interceptaban, atravesaban inclusive las partes sólidas de los aviones,
Sí. O sea, era un fenómeno impresionante. Después estalla todo en 1947 con el incidente Roswell en Estados Unidos. Ahí surge un astrofísico llamado Joseph Allen Hynek, que es el padre de la omnilogía o ufología, como muchos la quieren llamar, y que empieza a investigar el tema para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pero ¿cuál era la misión que él tenía que hacer en ese entonces? La misión que él tenía que hacer era muy simple: desestimar todo lo que los testigos habían visto. O sea, tirarlo abajo. Por ejemplo, en vez de ovnis, nubes lenticulares, globos aerostáticos o cualquier elemento menos un plato volador. Entonces, ¿qué ocurre? Joseph Allen Hynek recoge todo el material, le saca fotocopias. Cuando se retira, cuando se jubila, le inicia un juicio al gobierno de los Estados Unidos. Y entonces revelan parte del material, pero no todo. No todo el material. Claro. Interviene, bueno, de cualquier manera, él, Richard Bertram y tantos otros empiezan a crear grupos de investigación OVNI. El malogrado Richard Bertram tiene un problema porque después es visitado por estos famosos hombres de negro, que no son tan simpáticos como lo muestra la película, sino que son otra cosa. Y muere suicidado. O sea, suicidado es un término como decir, lo mataron, no se suicidó. Con el tiempo, el tema avanza muchísimo, y encontramos que Joseph Allen Hynek interviene, yo me acuerdo en el año 1978, convocado por Steven Spielberg, para la película Encuentros cercanos de la tercera fase, que es, en cierta forma, antes de todo esto que es la New Age, las terapias y todo lo demás, lo holístico. Debemos agradecer, en cierta forma, a esta gente que fue la que empezó a abrir las cabezas para que la gente tenga conciencia a partir de este tipo de películas, que fue un boom en esa época. 1978, Encuentros cercanos de la tercera fase. Fíjate que aparece un personaje, un francés, que es Boris Truffaut, un actor que es el que hace de astrofísico, que colabora con ellos, pero está hecho en base al personaje de Jacques Vallée, que es un astrofísico francés que estuvo en Estados Unidos colaborando con Joseph Allen Hynek para aclarar y para exponer todo este tipo de temáticas. Bueno, de ahí se produce un disparador. Y hablar después, en 1982, con la película ET y tanta otra serie de películas que vinieron a priori. Eso empezó a abrir las cabezas y el tema hizo una explosión que francamente permitió el ingreso de otras cosas, como ejemplo el holístico, la New Age, los sistemas de sanación, la metafísica, o sea, entró todo. Abriendo y eso es muy bueno. Se fue expandiendo. Sí, hubo una expansión enorme. Y bueno, y contanos un poquito los dibujos que realizas. Bueno, los dibujos que yo realizo, yo claro que nunca fui ni dibujante, ni estudiarte, ni nada que... Es algo que vos canalizás. Claro, que comencé a canalizar. Bien. ¿Hace cuánto que lo canalizás? Mira, yo comencé en un depósito de la Policía Federal en el año 1995. Un lugar que estaba cerca del río. Esa noche conté unos 30 objetos que salían del río en forma de rombo. Y se estacionaban a unos 45 grados de altura. Esos objetos eran en la cúpula color azul y abajo amarillo. Cuando el amarillo empezaba a girar hacia abajo se volvían rojos y salían disparados a una velocidad increíble hacia el espacio. Después tuve, aparte en ese lugar, es un lugar que se llama Colastine Norte, La Guardia, donde es muy común ver este tipo de objetos. Todo el que va siempre ha visto algo. Aparte se han hecho investigaciones de campo, hay huellas, cosas que se pueden comprobar a simple vista. No emitían sonido. ¿A dónde queda el lugar? El lugar queda en las afueras de Santa Fe, camino a Paraná, a unos 3,5 kilómetros de la ciudad. Pero aparte tenían la característica que no emitían sonido alguno, no eran luminosos, o sea, por lo tanto no eran helicópteros, aviones. El estacionamiento hoy en día, hay objetos terrestres que hoy en día los pueden hacer, aviones a propulsión vertical, los helicópteros Havok de origen ruso, son helicópteros de combate, pero de acuerdo a las características luminosas que tenía y la velocidad que desprendían después, era prácticamente imposible que sea un objeto terrestre. Claro. Y Marce, ¿y los dibujos que vos canalizás, en qué se basan? Ahí fue cuando... Es personal eso, ¿no es cierto? Lo que vos sí, no hay problema. Yo, mirá, fíjate, cuando yo, después de ver estos objetos, empecé a tener lo que se llaman los síntomas. O sea, lo explico desde el punto de vista de la ufología. Los síntomas son dolores de cabeza muy fuertes,
especialmente en la nuca, sí, en el entrecejo, y tienen las características del contacto telepático o contacto del quinto tipo si vamos a la ufología vieja y tradicional. Pero si nos enfocamos en lo que es la metafísica, es el principio de canalizar. Yo le explico a todos, como por ejemplo Mario Liani de las escuelas Crión, a él lo interpelaron, o sea, para ver qué es canalizar o qué es bajar información. Hay una diferencia entre mediumnidad y canalización. O sea, la mediumnidad es la antigua forma en cómo se hacían las cosas. Sí. Por ejemplo, que era algo que tomaba los órganos del habla, o las manos, el cuerpo, la mente. Nada de eso. Tampoco es una voz que vos sentís al lado del oído. Esto es otra cosa. Esto es a través de la práctica de la yoga, la meditación, de amplificar el chakra cardíaco, sí, el tercer ojo, el coronario, y expandir una energía. Entonces vos te pasás a convertir en una especie de filtro de alguien que te está transmitiendo una información. O sea, nadie va a tomar tu forma. Claro, ¿no? Porque ellos, estos seres, cuando vos trabajás con la luz, sí, obviamente atraes lo igual, luz. Sí. O sea, no traes nada negativo. Sí, aparte, sí, te protegés. Sí. Entonces, vos te convertís en una especie de filtro. Lo que llega a vos son señales en forma de números, códigos, claves o símbolos, y después sí, vos lo decodificás. Obvio que nadie traduce o baja la energía en el 100% de manera tan fideligna, sino que un 20%, un 15% se suele perder en el camino. O sea, somos humanos, o sea, claro, somos imperfectos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, al principio lo que yo empecé a recibir eran dibujos simples. Y después se manifestaron lo que se llaman guías, sí, que siempre aparecen. Fíjate que yo ahí me encuentro como ex investigador, ahí yo me encuentro con algo que iba, lo que tanto odié, se podría decir simbólicamente, porque yo cuando empecé en estas temáticas, por ahí uno es ciertamente incrédulo. Vos tenés que investigar a un tipo que es contactado o que es canalizador, y siempre está esa desconfianza, o si este tipo es realmente contactado, este tipo es canalizador, y le haces un test. Y me tocó a mí, ahora me tocó a mí. Bueno, ¿qué pasó? A los 3 meses yo decido ver a un psiquiatra y un psicólogo que estaban dentro de la temática, para una cuestión de honestidad intelectual. Sí. Entonces recurro a ellos, todo estaba bien, todo estaba perfecto, pero aún así yo decido suspender las canalizaciones. Hasta que pasara un tiempo prudencial en el cual me cayeran, como los chicos dicen hoy en día, que me caigan las fichas, de tener el rompecabezas completo. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dejo pasar unos 9 años, renuncio al trabajo, y pasa un tiempo prudencial, un tiempo de silencio, y finalmente en el año 2005 retomo, pero ya tenía todos los elementos. Ya sabía... Estabas más armado. Claro, el cuándo, el cómo, el por qué, el para qué, cuál era el objetivo, claro, y hacia dónde iba cada uno. Sí, 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 que era algo que necesitabas también saberlo, ¿no? Estar seguro. Claro, claro. También. Y lo que bajo es esto, mira, estos guías, entre ellos nombro uno, es un Elohim del universo mental, para todos aquellos que sepan que es un Elohim. Es un ser, son seres, son como los ángeles del Antiguo Testamento, aparece también en la Kabbalah. Sí. Significa genios creadores, lo que significa que son seres del universo mental. Después viene el universo trascendental, el esencial, o sea, es mucho más amplio. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y una entidad que muchos se conoce con la mitología como la diosa Palas Atenea, que tiene que ver con el rayo verde, que es la verdad y la manifestación de las cosas. Bueno, y ahí me dicen ellos, bueno, mira, esto va a ser así. Tu mensaje no es un mensaje ni filosófico, ni religioso, ni tenés que armar ningún grupo, ni nada por el estilo. Tenés que crear cosas que sirven para el despertar de conciencia. Y todos los dibujos que vas a hacer son herramientas amplificadoras de la conciencia. O sea, hay muchos que hablan sobre el tema del apocalipsis, o hablan de, peor todavía, de lo que se llama fin del mundo o fin de las cosas. Sí. Vos tenés que hacer entender a la gente que no va a haber tal fin del mundo ni destrucción. Si bien esto se va a sacudir bastante, tenés que transmitirle la esperanza a la gente que va a haber una civilización en el futuro. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que llegó? Lo que llegó fue todo lo que es arquitectura, tecnología, urbanística, ingeniería y robótica para un futuro de la humanidad. Entonces me permitieron primero canalizar y después ingresar al registro akáshico para bajar lo que eran las ciudades del futuro. Cómo había que hacer, cómo eran los edificios, cómo era todo adentro. O sea, describir, rearmar todo completo.
rearmar una civilización completa. Y bueno, después llegó más material, por ejemplo, entre ellos el primer episodio se llama Inicio, que son unas 30 obras de 1,10 m por 90, todas miden, tienen esa medida, en la cual a mí se me recuerda quién fue y dónde estuve. Después la obra esta Apocalipsis, que es la que presento mañana, donde se hace aparte, vamos a hacer... ¿A dónde le vas a presentar? En Estrella de María. Recibimos la palabra en el Centro Estrella de María. Bueno, ya lo vamos a anunciar entonces. ¿Y cuántos? Es la segunda parte, se llama Apocalipsis. Episodio 2, Apocalipsis. Episodio 2, Apocalipsis. Después viene un tercero, que es la nueva generación, y la cuarta, que es Reconstrucción Tierra. En total son unas 120 horas. ¡Ay, qué cantidad, por Dios! Y hay 2 episodios más. Todas canalizadas. Todas canalizadas, y lo demás por recuerdos de quién fue uno a través del registro akáshico. Del universo expandido hay otra obra aparte, que es Marte, en la cual habla de toda la historia, los edificios, las estructuras, los edificios que aún están bajo la arena, cómo eran, cómo funcionaban, absolutamente todo, página por página de toda la historia. Yo no sé si algunos, yo les recomiendo que vayan a YouTube y vean el material de Richard Howland. Richard Howland era un ex asesor de la NASA y astrofísico que reveló mucho material sobre las estructuras marcianas y también sobre la Luna. Y que es muy cuantioso el material que tiene. Bueno, tiene mucho que ver con eso. Ahora, bueno, se ha descubierto bastante material sobre ciudades. Cassini tenía razón sobre los canales marcianos, que era un astrónomo italiano. Así que tenemos mucho material. Ni hablar de la obra Mirlo Rojo de Juan José Benítez, uno de los padres de la ufología, un español, de los más conocidos, que habla sobre el tema del hombre sobre la luna, de algunas mentiras y algunas verdades, y las estructuras, ciudades y muchas cosas, restos que hay sobre la luna. O sea, es un material bastante importante que yo recomiendo a la gente